Queridos hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo cuarto del tiempo de Adviento. La primera lectura está tomada del libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versículos 1 a 4. El profeta Miqueas escribe a finales del siglo octavo antes de Cristo. El contexto es el de una cruel guerra interna en Israel entre el reino del norte y el reino del sur, y luego la invasión de Asiria que aplastó al reino del norte, y solo un milagro evitó que estos ejércitos entraran en Jerusalén. Miqueas interpretó estos hechos como un castigo de Dios sobre el reino del norte por los pecados que al fin y al cabo eran comunes en todo Israel. Es que la situación política, social y económica era desastrosa. Había idolatría, adoración al dios Baal, sacrificios rituales de niños, magia y adivinación. Había brotes de violencia por todas partes. En los tribunales los jueces se dejaban sobornar con regalos. Los sacerdotes y los profetas pensaban solamente en acumular dinero. Solo una minoría tenía monopolio de las tierras y explotaban a los pobres como jornaleros y con malos salarios. El rey de aquel tiempo era Ezequías. Era un buen hombre, pero con una capacidad muy limitada de gobierno. En esta complicada situación, Miqueas pronuncia su profecía. Así dice el Señor: pero tú, Belén de Efratá, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti sacaré el que ha de ser jefe de Israel. Su origen es antiguo, de tiempo inmemorial. Por tanto, el Señor los abandonará hasta el tiempo en que la madre dé a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del Señor, con el dominio del nombre del Señor su Dios. Se instalarán, ya que el Señor se hará grande hasta el confín de la tierra. Él mismo será la paz. Después del rey David, sus descendientes llevan más de 300 años gobernando, pero han oprimido al pueblo, reduciéndolo a la miseria y al hambre. ¿Cuáles han sido las causas de sus errores? En primer lugar, el orgullo, y en segundo lugar, el convencimiento de poder prescindir del Señor. Se han olvidado de haber llegado a ser reyes no por su capacidad o por su propia fuerza, sino que han sido Dios el que ha transformado a un humilde pastor en un gran soberano. Miqueas dice: la situación desde el punto de vista humano es desesperada, pero el Señor está a punto de intervenir cuando la madre dé a luz y la descendencia de David comience un nuevo reinado. ¿A quién se refería Miqueas? El profeta pensaba ciertamente en un rey de la dinastía de David, pero Dios, como suele suceder, cumple sus promesas más allá de toda expectativa humana. Después de 700 años, una mujer, María, da a luz al anunciado hijo de David. Este descendiente de David es muy distinto de sus predecesores. Jesús no fue presuntuoso ni arrogante. Por el contrario, llevó a cumplimiento todo lo que está escrito en la segunda parte de nuestro texto. Fue el buen pastor que condujo al pueblo con la fuerza del Señor. Inició un mundo nuevo en el que todos puedan vivir con seguridad. Un mundo donde reine la paz por todas partes hasta en los últimos confines de la tierra. Pero si esta promesa se llevó a pleno cumplimiento, alguno podría objetar: ¿dónde está la paz que llega a todos los rincones de la tierra, cuando por muchas partes lo que se observa es una violencia desmesurada? Esta objeción ya la dirigían los rabinos a los primeros cristianos. Decían: que alguien nos muestre ese nuevo mundo
y creeremos en Jesús. Todo cristiano tiene una posibilidad única de responder a esta pregunta que es provocadora. Indicar un lugar concreto en que efectivamente esta paz haya llegado con el advenimiento del Señor, su familia, su comunidad o al menos su propio corazón. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 5 a 10. En la práctica religiosa del pueblo de Israel, las personas que habían sanado de una enfermedad grave o habían escapado de algún peligro o que se sentían impuras y necesitadas del perdón de sus pecados, iban al templo, compraban un cabrito, lo entregaban al sacerdote y éste lo ofrecía en sacrificio a Dios. El Antiguo Testamento aprueba y regula estas manifestaciones de religiosidad. Sin embargo, los profetas no muestran demasiada simpatía por estas prácticas porque en general se reducían a meros gestos externos que no correspondían a un verdadero cambio del corazón. En el pasaje de la carta a los Hebreos se presentan las palabras de un hombre que da gracias a Dios en el templo, es decir, proclama un salmo, por haber sido liberado de una enfermedad mortal. El autor de la carta a los Hebreos afirma que Cristo ha llevado a cumplimiento en sí mismo las palabras de este salmo. Hermanos, al entrar Cristo en el mundo dijo: no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No te agradaron holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces dije: aquí estoy, he venido para cumplir, oh Dios, tu voluntad, como está escrito de mí en el libro de la ley. Primero dice que no ha querido ni le han agradado ofrendas, sacrificios, holocaustos, ni sacrificios expiatorios que se ofrecen legalmente. Después añade: aquí estoy para cumplir tu voluntad. Así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo, y en virtud de esa voluntad quedamos consagrados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. Cristo no ha ofrecido ningún sacrificio material, sino que ha dicho al Padre: he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Así ha puesto fin a las antiguas ofrendas en el templo y ha inaugurado los nuevos tiempos. En el tiempo de Adviento, que debiera ser toda la vida, Cristo no solo pide culto, canciones, oraciones, novenas, sino que quiere que entremos en su proyecto para comunicarnos su espíritu que nos conduce como a Él a hacer la voluntad del Padre. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45. Se trata del pasaje conocido como la visita que hace María a Isabel. La pregunta que nos formulamos inmediatamente es: ¿cuál es la intención del evangelista Lucas al narrarnos este episodio, que en realidad pareciera que no constituye un hito importante en la vida de Jesús y más allá de un buen ejemplo de servicio, como que no nos aporta mucho para la fe? En efecto, este pasaje se ha interpretado como un gesto cortés de María que, intuyendo la necesidad por la que estaba pasando su pariente, fue corriendo a ayudarla. Por lo general se dice que Isabel era la prima de María, pero si María tenía unos 14 años e Isabel ya estaba bien entrada en años, entonces debió ser más bien una tía o una pariente cercana. Vamos a poner mucha atención al lenguaje utilizado por el evangelista. En aquellos días, María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo de Judea.
entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre. Isabel, llena de Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Porque he aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Naturalmente que no se trata de un relato de crónica, porque si fuera así tendríamos muchos interrogantes. Por ejemplo, no podríamos explicar fácilmente que María por sí misma hiciera un viaje tan largo desde Nazaret, en el norte de Israel, hasta el sur a la montaña de Judá, más o menos unos 140 kilómetros, siendo ella una niña. Algunos dicen que José la acompañó. Es por esto que muchos artistas representan el cuadro de la visitación con la figura de José incluida. Pero el Evangelio no dice nada de esto. Y además, ¿por qué ella era la que tenía que reemplazar a las amigas y parientes de más edad y más expertas en atender a una mujer embarazada que seguramente tendría Isabel en Ain Karen, que era el lugar donde vivía en la montaña de Judá? ¿Cómo entender también que María se quedó allí solamente 3 meses? Y justamente cuando más la necesitaba Isabel, en el momento del parto, ella regresó a su casa. ¿Y cómo explicar la reacción del niño que hasta ahora se estaba gestando en el vientre de Isabel? Se dice que saltó de alegría. Tal vez se pudo mover en el vientre de la madre para acomodarse de otra manera, pero ¿cómo explicamos que fue por el gozo o la alegría que saltó dentro del vientre de Isabel? Es más, si observamos detenidamente el diálogo entre estas dos mujeres, notamos que hay muchas referencias al Antiguo Testamento. Es como si estuviesen hablando dos expertas de la Sagrada Escritura. Bien, con estas observaciones entonces tratemos de explicar este bellísimo pasaje y de captar el mensaje que el evangelista nos ha querido transmitir. El texto comienza con una referencia al tiempo en que sucedió el hecho. Dice, en aquellos días. ¿Cuáles días? Se trata de una clara alusión a lo que pasó antes. Por aquellos días se le apareció el ángel a María para anunciar la encarnación de Jesús. Y el ángel le había dicho, la potencia del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y esta expresión es una clara referencia del evangelista a la nube que durante el Éxodo cubrió con su sombra el arca de la alianza. La sombra en el Primer Testamento indica la presencia de Dios y el arca contenía las tablas de la alianza que eran el signo también de la presencia de Dios. Por tanto, Lucas nos quiere decir que el arca en la cual está realmente Dios ya no es aquella caja de madera revestida de oro que había acompañado al pueblo de Israel en el desierto y que finalmente fue ubicada en el templo de Jerusalén. La nueva arca de la alianza sobre la cual se detiene la sombra que indica esta presencia del Señor es María. En ella se ha encarnado la palabra, el Verbo, el Hijo de Dios. ¿Y qué hace esta niña cuando recibe el anuncio del ángel? Inmediatamente se pone en movimiento. Tan pronto como acoge la palabra, siente la necesidad de encontrarse con Isabel, que ha entrado también como ella en el designio de Dios.
porque por gracia de Dios en su ancianidad está esperando un hijo. Ella puede entender perfectamente la experiencia extraordinaria por la que está pasando también María. Lucas está escribiendo para la comunidad cristiana que ha acogido el Evangelio, la palabra. Cuando escuchan este episodio se sienten motivados y animados a hacer lo mismo que hizo María. En esta comunidad se ha encarnado la palabra como se ha encarnado en María, y esta palabra se transforma en Hijo de Dios. Por tanto, se siente la necesidad de salir a contar lo que ha acontecido en la vida. María va a Ain-Karen en la montaña de Judea, uno de los pueblos más hermosos de Israel, al occidente de Jerusalén, donde según la tradición cristiana se encuentra la casa de Zacarías. Allí reverdecen unas bellas colinas porque hay mucha agua y existe también una fuente donde se dice que sucedió el encuentro entre María e Isabel. Y aquí continúa Lucas presentando a María como el nuevo arca de la alianza. Ella sube a la montaña de Judea como aparece en otro episodio del Antiguo Testamento, que se encuentra en el segundo libro de Samuel. Se trata del relato sobre el arca de la alianza. Los judíos, cuando entablaron una batalla fuerte contra los filisteos, se les ocurrió la mala idea de llevar consigo el arca para así obtener la protección de Dios y vencer al enemigo. Pero sucedió todo lo contrario. Los filisteos vencieron a los israelitas y tomaron en cautiverio el arca de la alianza, que duró en su poder durante unos 20 años en la llanura de Sharón, concretamente en un lugar llamado Kiriat Yearim. Pero cuando David venció a los filisteos, lo primero que hizo fue mandar por el arca de la alianza para llevarla a la montaña, al monte Sión en Jerusalén. Y hay un detalle interesante que ayuda en nuestra explicación. Es que más tarde en este lugar donde los filisteos habían tenido el arca de la alianza, que hoy se llama Abu Ghosh, los bizantinos construyeron una bella iglesia dedicada a María, arca de la alianza, un hecho muy significativo para los cristianos. Bien, continuemos. Antes de que David llevara el arca de la alianza a Jerusalén, la había hecho entrar en casa de un cierto Obededom, y en esta casa el arca permaneció durante 3 meses. Es más, durante este tiempo, esta casa fue colmada con toda clase de bendiciones. La familia estaba unida, no había enfermedades, abundantes cosechas, etc. Había mucha alegría y gozo en casa de Obededón porque allí permanecía el arca de la alianza. Después de 3 meses, David la lleva a Jerusalén. Notemos inmediatamente el paralelo con nuestro texto. ¿Qué acontece cuando María, la verdadera arca de la alianza, entra en la casa de Zacarías? Ella, en vez de saludar al dueño de casa según el protocolo de la cultura de la época, va directamente a saludar a Isabel. Ahora bien, este saludo es muy importante porque no es decir buenos días. Para la cultura del tiempo, el saludo es supremamente importante y se utiliza la palabra shalom, que por lo general la traducimos con paz, pero que significa mucho más. El evangelista nos dice que tan pronto como Isabel escuchó el saludo shalom, el niño saltó de gozo y alegría en el vientre de su madre. Es que shalom no significa solamente paz, sino todos los bienes y bendiciones que Dios ha prometido a su pueblo y que se deben materializar en la venida del Mesías,
como dice el Salmo 72, que en sus días florezca la justicia y abunde la paz, hasta que se apague la luna, es decir, por siempre. También Isaías en el capítulo 9 dice, el Mesías será el príncipe de la paz. Y Zacarías cuando dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Destruiré el carro del Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Así que en labios de María, la palabra Shalom, paz, es el anuncio de que ha llegado al mundo el Mesías esperado, y con él el reinado de la paz y la justicia del que hablaron los profetas. En efecto, más adelante en la narración de Lucas, Jesús pedirá a sus discípulos que en cualquier casa donde entren, lo primero que tienen que decir es Shalom, paz a esta casa. Nosotros también, como María y como los discípulos de Jesús, estamos llamados a proclamar Shalom, si llevamos dentro de nosotros la encarnación de la palabra, del Evangelio, si somos el arca de la alianza que portamos a Cristo. A veces escuchamos la expresión no tengo paz interior. Es allí cuando nosotros los cristianos como María decimos he venido a traerte la shalom, la paz. Isabel, cuando escuchó esta palabra, sintió que el Bautista saltó de gozo. Y esta es otra alusión a lo que sucedió cuando el Arca de la Alianza llegó a Jerusalén. Provocó una explosión de alegría, fiesta, cantos, danzas. El mismo David comenzó a bailar alrededor del arca del Señor, a pesar de que siendo el rey no le quedaba bien hacerlo. Aquí hay otro mensaje para nosotros. Donde llegue el portador del Evangelio, allí debe llegar el amor, la paz, la fiesta, la danza. Esta es la actitud, no una cara de tristeza, de dolor. El Evangelio es fuente de gozo y de esperanza, de paz y de bendición. Ya lo había dicho el arcángel Gabriel a Zacarías. Tendrás gozo y alegría. Muchos se alegrarán de su llegada, anunciando el nacimiento de Juan el Bautista. Y también el ángel a los pastores de Belén dice, os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor. También se alegrará Simeón cuando toma en brazos al niño y contempla con sus propios ojos la salvación preparada por todos para todos sus pueblos, luz para iluminar a las naciones. Por su parte, Isabel se llenó de Espíritu Santo y dice, bendita tú entre las mujeres. El verbo bendecir se dice barak en hebreo, que significa reconocer una fuente de vida, de bendiciones. Barak está relacionado con la vida. Por tanto, Isabel dice a María, tú eres la portadora más que cualquier otra mujer de la vida. Las mujeres engendran una vida biológica. En María ha entrado la vida del Eterno, una vida que ha sido comunicada a todos nosotros. Isabel continúa con una frase. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? También esta frase fue pronunciada por el rey David cuando el arca de la alianza entra a Jerusalén. El rey exclama, ¿cómo es que viene a mí el arca de mi Señor? David hizo poner el arca en el primer templo, que era como una tienda que luego fue reconstruido por Salomón.
¿Y por qué en Jerusalén? Porque las 12 tribus de Israel no se habían unido, peleaban entre sí. David ha puesto este arca como signo de unidad de todas las tribus. Esto quiere decir que donde llegue el arca de la alianza, allí se hace referencia al amor, a la reconciliación, a la paz. Donde llega el que lleva consigo el mensaje del Evangelio, genera diálogo, comunicación, unión, paz y reconciliación. Isabel dice a María, bienaventurada la que ha creído. Esta es la primera bienaventuranza que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Y nosotros vemos que está formulada en tercera persona. No dice bienaventurada tú. Esto indica que la bienaventuranza no está reservada solamente a María, sino que se extiende a todos aquellos que confían en la palabra del Señor. Esta misma afirmación la encontramos en el Evangelio de Juan al final, cuando el resucitado se dirige a Tomás. Bienaventurados aquellos que no han visto, pero han creído. Es la invitación para todos en este tiempo a creer en la palabra, a confiar en ella, porque es la que nos trae la shalom, la paz, la bendición. En conclusión, con este pasaje, Lucas está dando un mensaje a los misioneros de su comunidad y por supuesto que a cada uno de nosotros. El portador del Evangelio, así como María, se convierte en un arca de la alianza, en portador de la presencia del Señor, y lo comunica con urgencia como hizo María yendo apresuradamente a la casa de Isabel. Y quien escucha la buena nueva del Evangelio tendrá que saltar de gozo en el seno de la comunidad, en la iglesia, así como se alegró Isabel y el niño que llevaba en su seno. Sería bueno formularnos una pregunta. ¿Cuál es nuestra actitud cuando escuchamos el Evangelio? ¿Saltamos de gozo y alegría? ¿Y salimos luego apresuradamente a comunicarlo a nuestros hermanos? Les deseo un feliz domingo.